es flojo. Y yo considero que no es así. O sea, el venezolano trabaja muchísimo. Lo que pasa es que no es productivo. Y te presentamos las historias de vida de la Fundación Parkinson Caracas. Empecé ahí, doctor tras doctor, y todos me decían que era Parkinson prematuro. Desde entonces, bueno, mi vida cambió totalmente. Otra visión. Sábado, 1 de la tarde, por Globovisión. Seguimos con Entre Noticias. Continuamos con más de Entre Noticias. Nuestra etiqueta es NVista para que nos haga llegar todos sus comentarios y dudas a través de nuestras redes sociales. Hoy nos toca hablar de salud, específicamente de un órgano al que muchas veces no le prestamos la atención necesaria. Se trata pues del cuidado de nuestros ojos, del ojo, y como órgano fundamental para el sentido de la vista, el tema es el glaucoma. ¿Tiene usted más de 40 años? ¿Siente que tiene presión o tensión ocular? ¿Está notando que cada vez ve peor? ¿Sufre de dolores de cabeza repentino? ¿Tiene miopía o diabetes? Pues este tema lo vamos a tratar a continuación con la doctora Nancy Martínez, médico oftalmólogo. Bienvenida a Entre Noticias. Gracias. ¿Por qué al glaucoma se le llama el ladrón de la vista? El glaucoma es una enfermedad que afecta a nuestros ojos, empezando por el nervio óptico. Entonces, como es silente, o sea, no tiene síntomas generalmente, entonces se le habla de ladrón de la vista. Nuestro órgano más importante dentro del globo ocular, el nervio óptico, es afectado con el glaucoma y este es el que lleva la información del ojo hacia el cerebro. Nosotros cuando no sabemos que tenemos glaucoma, porque la mayoría de las veces es la segunda causa de ceguera en el mundo y es la primera causa de ceguera irreversible. O sea que si la persona no se dio cuenta que tenía glaucoma y ha perdido visión, cuando se diagnostique ya lo que se perdió no lo va a recuperar. Entonces por eso se le llama ceguera silenciosa, ceguera silente. Pero ¿cómo podemos detectar cuando es incipiente la enfermedad, por ejemplo? Nosotros tenemos que saber que todos tenemos que acudir al oftalmólogo para hacerse una evaluación completa. El médico oftalmólogo le va a hacer desde la agudeza visual hasta la evaluación dentro de un microscopio, tomar la presión intraocular, ver fondo del ojo y ver el nervio óptico. Y si ve alguna de las características que pudiéramos pensar que estamos yendo hacia el glaucoma, nos pedimos unos exámenes adicionales como campo visual y tomografías del nervio óptico. Nosotros la única forma de saber si tenemos o no tenemos glaucoma es yendo al oftalmólogo por lo menos una vez al año. Se sabe por estadísticas que la mayoría de las personas, más de un 50% de las personas que tienen glaucoma no saben que lo tienen. O sea, desconocen que están con glaucoma. ¿Pero qué otros síntomas, doctora, y disculpe que la interrumpa, existen a simple vista para que una persona diga, oye, necesito ir al médico? Por ejemplo, está lo que es la simetría de los ojos, de las pupilas. Sí, en realidad, como dije, el glaucoma generalmente no tiene síntomas. O sea, una persona puede estar normal, tranquila, y va a su control oftalmológico por prevención. Y en el momento de que estamos examinando el ojo, nos damos cuenta que tiene glaucoma. O sea, la única forma de saber que tiene glaucoma es yendo al oftalmólogo, aunque esté sin síntomas. Ahora, hay dos tipos básicos que son los más comunes de glaucoma, que es el glaucoma de ángulo abierto que llamamos, que es el que está, vamos a poner la mayoría de la cantidad de la población, más de un 70% de la población tiene este tipo de glaucoma. Y está el glaucoma de ángulo estrecho, que es el ángulo más, una parte donde se filtra el líquido del ojo, es la salida del líquido. Entonces este tipo de personas sí pudiera en un momento dado tener síntomas, pero es una pequeña cantidad de esta gente. ¿Salida de líquido significa Nosotros lágrimas? tenemos, no, es vamos a hacerle diferente. aquí. Sí. A ver. Yo tengo aquí un dibujito que hice aquí ahorita, un poquito. Este es un dibujo sencillito del globo ocular, vamos a hacer como un corte. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior.
Aquí estaría la córnea, que es la parte transparente, que es como el vidrio del reloj. Y luego aquí viene el iris, que es que es el que da el color al ojo. La pupila, que es la parte central, que es el huequito que vemos negro. Detrás, este sería el cristalino, que es esta cosita aquí. Y aquí, aquí están las capas del nervio óptico, perdón, las capas del ojo, y aquí está el nervio óptico. Entonces, nosotros cuando tenemos un ángulo normal, que es el glaucoma de ángulo abierto, que es el más común, este es el ángulo que llamamos normal, abierto, que es porque hay un líquido que circula, que se produce por aquí, que estos son unos procesos ciliares. El líquido se llama humor acuoso, se produce por aquí, circula por toda esta zona, entre el iris y la córnea, y luego sale del ojo. Se produce y sale del ojo por este ángulo. Sale o aquí o por aquí. En las personas que tienen el ángulo estrecho, este ángulo no es así, sino el ángulo es como, vamos a ponerlo algo así, así. Ok. Así. Entonces tiene un ángulo muy estrecho. De todos modos se produce el líquido, circula por aquí y sale por aquí. Pero en algunos casos esta pupila pequeñita se dilata. Se dilata cuando estamos en sitios oscuros, cuando tomamos algún medicamento que dice contraindicado con glaucoma. Entonces al dilatarse pensemos que esta pupila era de este tamañito y esta se recoge aquí, este músculo se recoge. Y entonces cuando se recoge se pliega en el ángulo, se pliega aquí y se cierra, se sella completamente el ángulo. Entonces se sigue produciendo, pero no hay salida del líquido. Se produce, no sale y se aumenta la presión aquí dentro. Empieza a aumentar la presión de allá para atrás, de adelante hacia atrás. Y el sitio más sensible es donde está el nervio óptico y se va dañando. Al dañarse el nervio óptico se pierde la visión. Entonces, lo más importante es diagnosticar todos estos casos, tanto la persona que está propensa para tener este tipo de glaucoma de ángulo estrecho, pero ese es el menos frecuente. Si se llegara a cerrar, la persona ahí sí tiene un dolor agudo, un dolor muy fuerte en el ojo, tiene el ojo rojo, disminuye la visión y es una emergencia. Es una emergencia. Sí. No hay que llegar hasta esos extremos. La prevención es importante. Es importante. Y también, por ejemplo, yo he tenido pacientes que, por ejemplo, personas mayores, que después de un tiempo se toman pastillas porque les duele el ojo y le van pasando varios días y como sigue el dolor es que acuden al oftalmólogo. Yo les recomiendo que apenas tengan un dolor deben acudir porque no sabemos si puede ser un ataque agudo de glaucoma. Ya si el ojo tiene las presiones mayores de 60 milímetros de mercurio, que en estos casos del ataque agudo de glaucoma, ya se puede perder la visión porque es daño completo del nervio óptico. Nosotros tenemos que evaluar en el consultorio oftalmológico varios factores que son importantes. Las personas que llegan al consultorio y tienen la presión intraocular alta, ese es un factor de riesgo. Pero también hay otros factores, como las personas mayores de 40 años ya tenemos más posibilidades de tener glaucoma que las personas menores. Y con eso es importante, porque usted mencionaba hace unos minutos algo importante, medicamentos que no son buenos para el glaucoma. Pero cuando una persona tiene más de 40 años, muchas veces toma antidepresivos, hipertensivos, y para de contar, estos medicamentos supuestamente, tengo entendido, hacen daño o perjudican aún más. Sí, bueno, depende. Los medicamentos, por ejemplo, los antidepresivos lo que hacen es que producen menos lágrimas, ¿no? Nosotros tenemos disminución de la producción lagrimal. En realidad, para este caso especial del ataque agudo de glaucoma, que aumenta, que vamos a llamar que la pupila se dilata, son los medicamentos que tienen ciertos componentes, pero es fácil porque en la hojita que trae el medicamento dice contraindicado con glaucoma. Estas personas, aunque no tengan glaucoma, al leer eso es mejor que no lo tomen. Eso es lo único que podemos hacer de prevención en este tipo de pacientes. Pero también si hay un antecedentes familiares, por ejemplo, ese es otro factor de riesgo. O sea, entre los factores de riesgo importantes el antecedentes familiares, sobre todo por la línea materna. Si nosotros sabemos que nuestros abuelos o nuestra tía o alguien de la familia tiene glaucoma, hay más posibilidades que tengamos glaucoma a otra persona que no tenga ningún familiar con glaucoma. También la miopía alta es otro factor de riesgo. Diabetes, las personas de color también. Entonces son
estos factores que hay que tener en cuenta. Pero, antes que nada, lo más importante es chequearse con el médico oftalmólogo mínimo una vez al año. Si ya tiene el diagnóstico de glaucoma, por supuesto, ya las consultas son más seguidas, deben ser por lo menos cada 4 meses, o sea, por lo menos 3 veces al año. Las personas que tienen glaucoma, de los que están viendo, no se sientan que es una enfermedad terrible desde el punto de vista cuando se diagnosticó, nosotros ya evitamos que siga perdiendo visión. O sea, al diagnosticar ya no va a seguir perdiendo fibras del nervio óptico porque se van a seguir dañando porque está cumpliendo el tratamiento, ¿verdad? Okay. Y está yendo a las controles. Entonces eso es lo más importante. Apenas se diagnostica, nosotros tenemos que cumplir el tratamiento. Hablábamos de la edad, a partir de los 40 años, pero una Sí. persona joven, a un niño incluso, puede darle Sí, esta... sí, hay glaucomas, por supuesto, hay glaucomas congénitos, hay glaucomas juveniles, hay glaucomas secundarios que se presentan por alguna otra enfermedad, alguna otra patología que tengan en los ojos, pero el más frecuente es el glaucoma de ángulo abierto, que es el que expliqué, y algunos casos, pues el glaucoma de ángulo cerrado. Pero la prevención, por eso es que a nosotros nos gusta hacer las campañas preventivas, para que las personas sepan que a cualquiera nos puede dar el Nos glaucoma. puede pasar. Sí, cualquiera podemos tener el glaucoma. Estar siempre, doctora, frente a una pantalla por tiempos prolongados, ¿esto puede afectar debido a la resequedad, ya que no se pabila tanto? Ese es otro problema. Si nosotros estamos mucho tiempo frente a una pantalla, muchas veces las personas me dicen, yo creo que es que me dañó los ojos la pantalla, ¿no? El estar mucho tiempo trabajando en la pantalla. Y en realidad eso lo que pasa es que la persona puede ser o que tenga poca lubricación natural, o sea que nosotros cada vez que parpadeamos, nosotros lubricamos el ojo. Pero resulta que cuando nosotros estamos concentrados muchas veces y viendo una pantalla, nosotros casi no parpadeamos, o sea, parpadeamos muy poquito. Y al no parpadear, entonces el ojo está tan expuesto al ambiente, al aire acondicionado, al ventilador o simplemente al ambiente, entonces el ojo se reseca. Y al resecarse, pues vienen las molestias que son ardor, sensación de cuerpo extraño, molestia, le puede picar los ojos un poquito, incomodidad y no quiere seguir pues como trabajando porque le molesta la parte visual, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pero no tiene que ver con el glaucoma esa parte. Entonces, para conocer que tenemos la tensión ocular alta, hay que ir al oftalmólogo. Pero ¿qué pasa si esa tensión sube a niveles que no debería llegar? Bueno, ¿Y nosotros no nos damos cuenta de eso? Sí, eso sí, sería el ataque agudo de glaucoma. Directamente. Es la única forma, sí. La única forma que nosotros nos suba muchísimo la presión de los ojos es un ataque agudo de glaucoma y es muy doloroso. Esta es prácticamente una de las pocas emergencias oftalmológicas que hay. Es un dolor tan fuerte que lo comparan con el dolor del alumbramiento, ¿no? Entonces es muy fuerte, el dolor es extremadamente, da náuseas, vómitos, la persona pues no tolera, o sea, es algo que no lo aguanta. ¿Se puede tener un glaucoma, doctora? Disculpe que la interrumpa, con la tensión ocular normal. Sí, existe también el glaucoma de tensión baja, por eso es que es importante cuando nosotros lo estamos evaluando en el consultorio, no solo la presión intraocular, nosotros tomamos la presión, pero si la presión intraocular está normal, no descarta que pueda tener glaucoma. Nosotros vamos a ver las otras partes del globo ocular, entre esas el nervio óptico, que es el que nosotros nos podemos ver ciertas características, si hay antecedentes familiares, si hay alta miopía, si hay diabetes, si hay algunas otras cosas, nosotros entonces le pedimos los estudios vamos a llamar como campo visual, que nosotros podemos saber cómo está la visión, porque en el glaucoma es importante saber que ya en las etapas finales nosotros nos damos cuenta que no vemos a los lados, porque el glaucoma el daño de las fibras del nervio óptico van dañando ciertas partes, va haciendo que las personas no vean ciertas zonas del campo visual. Pues nosotros tenemos un campo visual y estas personas de repente no pierden un pedacito aquí, un pedacito aquí, un pedacito, y eso va aumentando, y por eso es que no se da cuenta, porque como los dos ojos están sobreexpuestos, superpuestos en el campo visual, entonces de repente no nos damos cuenta que hemos perdido ciertas partecitas del campo visual. Ya cuando está avanzado es que estas partecitas se unen y entonces la persona ve como por un tubo. Entonces ya toda esta parte no ve. Qué desagradable.
Entonces la persona de repente puede decir, veo muy bien, porque ella ve, pero perfecto, pero por un tubo. Pero la persona se tropieza, no puede atravesar las calles, no, por supuesto no puede manejar. Entonces hay muchas personas cuando llegan a ese nivel, por lo menos yo he recibido pacientes así, llevan al abuelo, al papá, al consultorio y ahí nos damos cuenta que ya es un glaucoma avanzado, ya el nervio óptico está prácticamente totalmente dañado. Entonces, por eso, para no llegar a esos extremos, nosotros tenemos que empezar. Una persona con glaucoma de inicio, vamos a llamar así, que muchas personas se preocupan, ay, pero si me diagnostican, hay personas que no quieren ir a consulta porque les da miedo que les diagnostiquen. Entonces, A mí ya me dio miedo, por ejemplo. sí, ok. Entonces, el problema es que nosotros al diagnosticar, nosotros evitamos todo eso, evitamos todos estos problemas. O sea, nosotros vamos a, si diagnosticamos, sí, usted tiene glaucoma, ok, pero ¿cómo está el nervio óptico? Está bien. Está bien. El campo visual, muy bien. Unos detallitos, unas Alguno que cositas otro detalle. pequeñas. Entonces vamos a poner tratamiento. El tratamiento son con gotas, Colirios. colirios, que le llaman, pero son tratamientos especiales con gotas para que la persona o disminuya la producción del humor acuoso, que es el líquido que les expliqué, o aumente la salida del líquido del ojo. Entonces, con esto se regula y ya la persona va a vivir feliz y tranquila con una calidad de vida perfecta sin preocuparse. Yo lo que pasa es que les expliqué lo que puede pasar, por eso es que es importante saber que es la primera causa de ceguera irreversible del mundo. ¿Y qué pasa si hemos comenzado el tratamiento pero la presión no baja? Bueno, ¿Cuál es el siguiente el escalón? siguiente escalón es nosotros tratamos de colocar varias gotas, puede ser hasta 3 gotas, y después, bueno, sería ya probablemente una cirugía. O sea, hay algunos tipos de láser que se pudieran realizar, pero muchas veces es una cirugía filtrante. Que es ¿Todo una está cirugía, disponible en el país? lamentablemente no. Lamentablemente mis pacientes están sufriendo mucho porque no consiguen las gotas, no consiguen los medicamentos. Yo he tratado de averiguar, yo misma cuando voy a buscar mis propios medicamentos, pregunto a ver si hay algo de oftalmología para ver si puedo comprar de glaucoma, porque los pacientes están yendo a todas las farmacias a ver en cuál consiguen. Y de verdad que es sumamente una situación grave, porque ya como les expliqué, el glaucoma pierdes visión y es irrecuperable lo que se pierde. Entonces las personas necesitan, eso es algo prioritario, necesitan este medicamento para poder ver, para poder contar con su Continuar. visión. Es importante. ¿Qué pasa si el paciente tiene cataratas? Si el paciente tiene cataratas, bueno, se puede operar las cataratas, que también es otro problema Porque que tenemos. también aumenta la catarata, la tensión ocular. ¿Es así? No, No es así. No. En algunas cataratas pudiera ser que aumente la presión, pero no, la mayoría de las cataratas no cursan con presiones altas de los ojos. Hay casos que si la presión es alta y no responde la persona con glaucoma al tratamiento médico, y tiene cataratas, se puede hacer en la cirugía el doble tratamiento. O sea, el tratamiento se opera la catarata y se le hace la cirugía filtrante, que es como una especie de ventanita pequeña que es para que salga el líquido del ojo, el humor acuoso, para que vaya saliendo lentamente y la persona pues baje la presión intraocular. De todos modos, muchísimos de los pacientes de nosotros que han tenido diagnóstico de glaucoma desde temprano, ellos viven con calidad de vida perfecta. Lo único que tienen que conseguir el medicamento, usar el medicamento para sentirse que están yendo bien y sus controles que no deben perderlos, ¿no? Los controles. Existen ciertos alimentos que contienen los nutrientes que son determinantes para tener una buena salud de los ojos. Yo hice una lista, vamos a esperar a que el director los tenga para poderlos ponchar al aire. Estudios han sugerido que conseguir altas dosis, por ejemplo, de luteína, ácidos grasos omega 3, también algo llamado licopeno, ayuda a reducir el riesgo de desarrollar degeneración macular hasta 25%. El primero de esos alimentos es el jugo de naranja. Solo un vaso de este jugo ayuda a mantener los vasos sanguíneos oculares sanos y reduce el riesgo de cataratas y la pérdida de la agudeza visual. ¿Qué dice la especialista? Así está muy bien, sí, es importante que consumamos. Somos lo que comemos. Sí, exacto. Es importante que consumamos todos estos vegetales, frutas, para ayudarnos con los nutrientes y con todo, para mejorar nuestra salud en general, ¿no? La salud visual. Se ha visto que si las personas que consumen pescado, por ejemplo, pescado graso,
una vez a la semana tienen más de un 50% de probabilidades de mejoría en su salud que si lo consumieran el pescado una vez al mes. Por el omega. Sí. Espinacas y acelga, la luteína y la zeaxantina son antioxidantes que protegen y mantienen las células del ojo sanas. Estos compuestos están presentes en todas las verduras amarillas, naranjas o claras, así como en las legumbres. La Organización Mundial de la Salud asegura que estos compuestos actúan como lentes de sol internos. También las ostras son la mejor fuente para obtener zinc, un mineral esencial para la salud ocular y la visión. Otros productos ricos en zinc son la langosta, el salmón, la carne o la leche. El maní es otro de los frutos que son buenos pues, para nuestra salud visual. Este fruto es fuente de vitamina E y ácidos grasos. También contiene omega 3, ingredientes vitales para nuestra visión. Y por último, uno que comemos todos, el huevo. Tiene alto contenido en zinc, ácidos grasos, omega 3 y luteína. Para la prevención, ¿qué más podemos hacer? En la prevención es importante que no nos automediquemos, porque también podemos ver pacientes que se automedican con gotas que le dicen colirio, que le dan otras personas o en la farmacia, y resulta que estas gotas tienen antibiótico y esteroides. Por un lado, el antibiótico va a hacer que la persona se coloque una gota porque tiene, por ejemplo, el ojo rojo. Se coloque un antibiótico cuando no tiene una infección. Y la persona entonces se puede hacer resistente al antibiótico. Luego, el esteroide, la persona está colocándose esteroides y el esteroide, cuando se utiliza de esta forma, puede llegar a producir cataratas y puede producir glaucoma. El esteroide en personas sensibles, cuando lo utilizan un tiempito más o menos prolongado, pueden aumentar la presión intraocular. De hecho, yo tengo pacientes que he diagnosticado porque ellos usaban las gotas y ellos vinieron a consulta normal y me decían que es que todas las mañanas amanecía el ojo rojo y se colocaba una gota de lo que le llamaban colirio. Y resulta que el colirio tiene esteroides. Y así estuvo poniéndose casi todos los días por años. Y llegó a consulta, por ejemplo, tengo un paciente y con un glaucoma ya avanzado. Bueno. Y no sabía que tenía glaucoma, como ya dije, porque el glaucoma no tiene síntomas. Pero ahorita, pues ya paramos el glaucoma porque ya le expliqué y no solo que no se está colocando ese medicamento, sino que está utilizando el medicamento adecuado. Bueno, ahorita con el problema de conseguirlo ya es otro problema. Pero al cumplir el tratamiento y al ir a las Vigilante del futuro, les traeremos entrevistas exclusivas con sus protagonistas Scarlett Johansson y Juliette Binoche y también con su director Rupert Sanders. No se lo pierdan este domingo a la 1:30 por Globovisión. Seguimos con Entre Noticias. Ocho 17 minutos de la mañana, continuamos con Entre Noticias. Nuestra etiqueta es NVista para que nos haga llegar todos sus comentarios. Seguimos en compañía de la doctora Nancy Martínez, médico oftalmólogo, y en el segmento anterior dejamos una pregunta abierta al aire. Hay personas que se confunden con el colirio y las lágrimas artificiales. ¿Por qué sucede eso? Bueno, en realidad muchas veces desconocimiento o cuando van a la farmacia puede ser que alguien no sepa, ¿no? Las lágrimas artificiales hay muchos nombres y entonces confunden. La importancia de esto es que tienen que decir que por favor la gota o el nombre que nosotros le dimos, el nombre comercial que nosotros le dimos, que hay una lista gigantesca, o que sea lágrimas artificiales. Eso lo pueden pedir en la farmacia, justamente la que nosotros estamos solicitando. Pero que no les vayan a dar cualquier colirio, como le llaman, porque el colirio que les dan muchas veces, o ellos o las personas creen, es el que yo estaba comentando, que es el que tiene antibiótico y esteroides, que es el esteroide es la cortisona. Entonces, eso está totalmente contraindicado, incluso para cualquier ojo rojo, porque de repente una persona puede ser que tenga una infección, una viral, por ejemplo, herpes, que muchas veces sucede,
y la persona por desconocimiento también agarre esa gota que le dicen colirio y se coloca y está contraindicado porque más bien exacerba el problema del herpes en el ojo, el esteroide. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí. Además, hay abuelitos de la época pues, más antigua que nosotros que en vez de utilizar colirios o lágrimas artificiales, se echaban un chorrito de limón en el ojo. ¿Qué tan correcto es eso? ¿Qué tan bueno es eso para la salud del ojo? No se debe Jamás. no debemos utilizar. Primero porque eso está en condiciones que no está, vamos a llamar, higiénicamente limpio, ¿verdad? Estamos introduciendo algo del ambiente que no debería ser. Y segundo, el limón es muy irritante para el ojo. Entonces vamos a hacer como un daño un poquito químico, podría ser en el ojo. Eso arde mucho, pero no lo recomiendo. Vámonos con el Twitter. Jesús, a través de la cuenta de Twitter @EntreNoticiasEB, nos dice: doctora, ¿es cierto el efectivo del uso de la marihuana medicinal como tratamiento de glaucoma? ¿Qué le decimos a Jesús? Ajá, Jesús, la marihuana se ha visto que en algunos pacientes puede ser que disminuya la presión intraocular, pero estudios que se han realizado también han demostrado que la marihuana disminuye la parte del flujo de irrigación que llega al nervio óptico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en el glaucoma, por ejemplo, estamos combatiendo, tratando de mejorar el flujo sanguíneo, que llegue la sangre al nervio óptico, que lo nutra, que el nervio óptico mantenga la vitalidad. Y la marihuana se ha demostrado científicamente que disminuye el flujo sanguíneo al nervio óptico. Por lo tanto, lo poquito que en algún momento podía haber disminuido la presión intraocular, ya no importa porque esto es esencial, que el flujo sanguíneo llegue bien al nervio óptico. Aparte de que la presión que pudiera bajar la marihuana es muy poquita, entonces no, estaría más bien la marihuana contraindicada. Iraima Gil, ella nos pregunta también a través de la cuenta de Twitter @EntreNoticiasEB, dice: buenos días, a mí cuando me duele la cabeza siempre me da un fuerte dolor en el ojo izquierdo y me da náuseas. ¿Será glaucoma? Bueno, en realidad, como le duele la cabeza, Irama, habría que estudiarte, porque a veces hay ciertos dolores de cabeza que acompañan con dolor en el ojo, pero la única forma sería examinarte para saber de verdad, ciencia cierta, si es que te aumentó un poquito la presión y por eso te dolió el ojo o no, o es algo relacionado con la parte de la neurológica, que es la parte del dolor de cabeza. Adriana Sequera es otro de los usuarios que está participando a través de nuestras redes sociales. Ella nos pregunta para la doctora Nancy Martínez: ¿es necesario el uso de lentes de sol luego de una operación del glaucoma? Adrianita, yo te voy a decir, en realidad las personas después de la operación muchas veces utilizan el lente de sol para disminuir la parte de las radiaciones y para que no se encandilen. Pero eso sobre todo después de la operación de catarata, porque cuando nosotros operamos catarata sacamos el lente que era como un filtro de ciertas radiaciones y estábamos acostumbrados a ver, vamos a llamar de cierta forma, y ya al quitar esa opacidad nos sentimos más las radiaciones solares, entonces más en los pacientes con catarata. Alexis Tobar, ¿cuál es el nivel de tensión ocular que puede considerarse glaucoma? Bueno, es variable porque como ya hablamos hay glaucoma de tensión baja, entonces el glaucoma de tensión baja tendría una presión normal. Esto es algo también que es importante, que más o menos sepamos. Resulta que el glaucoma, o vamos a llamar, perdón, las presiones normales, entre comillas, de cualquier persona oscilan entre 10 milímetros de mercurio y 20 milímetros de mercurio. Eso más o menos, ¿no? Las personas cuando tienen más de 20 milímetros de mercurio, dependiendo del rango, si está en 21 o 22, de repente no hay ningún problema, pero cuando pensemos que está en 26, 27, por supuesto 30 milímetros de mercurio, nosotros ya probablemente esa persona tenga o una hipertensión ocular que llamamos, que es un aumento de la presión y habría que hacer estudios a ver si es glaucoma o el glaucoma.
Ahora, muchas personas que tienen glaucoma, entonces le ponemos el tratamiento, las gotas, y las personas tienen una presión, pensemos, de 18. Entonces me dicen, ay doctora, tengo la presión normal, porque tenía antes 28, pensemos, y ahora me bajó a 18. Entonces yo les explico, tenemos que tratar de mantener un tratamiento ideal, las dosificaciones sin olvidarnos, porque la idea es bajarla más, porque las personas cuando tienen ya el diagnóstico de glaucoma, se supone que tienen ya un pequeño daño del nervio óptico. O sea, esas personas que tienen glaucoma tienen un pequeño daño de nervio óptico, porque las personas que no tienen glaucoma tienen su nervio óptico sano, normal, ¿verdad? Entonces, si ya tú tienes tu nervio óptico un poquito afectado, entonces es como más sensible, entonces hay que tratarlo como con más cuidadito, ¿verdad? Entonces al tratarlo, como es más sensible, tenemos que poner las presiones más bajitas, lo más bajitas que podamos, para que ese nervio óptico lo mantengamos sano. Entonces las presiones en los pacientes con glaucoma deberían ser presiones que son por los 12 milímetros de mercurio, o sea, lo más bajito, máximo 14, por lo menos esa es mi opinión. Colocar particular. esas gotas dentro de la nevera, hay personas que dicen para que estén frías. Hay algunas, ¿Funciona, no? Eso es latanoprost, que es un medicamento que se utiliza para el glaucoma, ahí se tiene que preservar en la nevera. Pero como ya hablamos, lamentablemente no se consiguen los medicamentos, entonces estamos con esa situación gravísima. Gilbert Suárez pregunta a través de la cuenta de Twitter @entrenoticias. Me descartaron el glaucoma, pero siempre me sube la tensión en un solo ojo. ¿Será otra enfermedad? Sí, si le descartaron el glaucoma, puede ser hipertensión ocular. Entonces tiene el aumento de la presión de ese ojo, pero que no afecta al nervio óptico y por supuesto no hay cambios en el campo visual. Simplemente hay que observar, hay que seguir yendo. Observar me refiero a seguir yendo al médico oftalmólogo para que lo siga evaluando pensemos, por lo menos 2 veces al año. Por lo menos 2 veces al año. En su caso, ¿no? En ese caso. M. Torres pregunta, ¿las personas que padecen migraña pueden sufrir glaucoma? ¿Está relacionada la migraña con el glaucoma? No, la verdad es que no. No siempre. No. Pero tampoco una persona con migraña puede tener glaucoma o puede ser que no tenga. O sea, no tiene relación. Gilbert Suárez, buenos días. El paciente que ya fue operado hace 12 años con láser, ¿se puede operar esta vez con lente intraocular? Sí, cómo no. Sí, una persona que fue operada con láser, después puede muy bien operarse cataratas o hacerse la facorefractiva, que es la cirugía con el lente intraocular, y no habría problema. Ivana González, ¿qué gota recomienda para hidratar la vista cuando se usa mucho la computadora? Las gotas lubricantes. Son lágrimas artificiales, no sé si pueda decir varias marcas. Sí, creo que sí, la marca o el compuesto como tal. Lo que pasa es que es difícil que lo busquen porque tienen muchos nombrecitos. En realidad, como les dije, en la farmacia ustedes solicitan unas gotas de lágrimas artificiales o el médico que les recomiende las diferentes marcas, porque hay muchísimas. Lo que pasa es que aquí en el país no las consiguen, entonces generalmente fuera del país es donde hay. Y fuera, por ejemplo, si es en lágrimas artificiales, si es en Latinoamérica, España, y si en Estados Unidos, en Artificial Tears. Entonces ustedes piden y muchas incluso tienen el mismo nombre. Lágrimas artificiales. Lágrimas artificiales. Sí, pero hay muchas marcas, muchísimas. Hay muchas preguntas a través de la cuenta de Twitter, Sí. @entrenoticiasEB. Preguntan qué es el infarto en el ojo, cómo se produce, pueden hablar sobre el desprendimiento de retina y sobre el ojo seco, síntomas y prevención. Más adelante tendremos otro especialista. Caracas. Empecé ahí, doctor tras doctor, y todos me decían que era Parkinson prematuro. Desde entonces, bueno, mi vida cambió totalmente. Otra visión. Sábado, 1 de la tarde, por Globovisión. Seguimos con Entre Noticias. Seguimos con más de Entre Noticias, hoy en este programa especial dedicado a nuestros ojos. La etiqueta es EN Vista para que nos haga llegar
todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Me informaba hace unos minutos el director, nuestro querido Joffrey, que somos tendencia a través de la red social Twitter con esta etiqueta ENVista. Me acompaña el doctor Julio Rojas, médico oftalmólogo, y con él vamos a estar conversando sobre otras enfermedades del ojo, las más frecuentes. Doctor, bienvenido a Entre Noticias. Bueno, muchísimas gracias. En este segmento quizás lo más importante en la oftalmología moderna es el autoexamen. Generalmente a los familiares, a través de estos programas, tratamos de enseñar a los pacientes a que ocluyan un ojo y luego ocluyan el otro, viendo un objeto a larga distancia o a distancia cercana. Si el paciente usa lentes, debe colocarlo. En ese momento el paciente se va a dar cuenta si la visión es igual en ambos ojos o no lo es. Y con esto vamos a avanzar muchísimo en la prevención de enfermedades oftalmológicas. Cuando un paciente un paciente adulto consulta al oftalmólogo por disminución de la visión, una de las razones puede ser la necesidad de utilizar lentes, pero es solamente una razón. Existen muchísimas otras causas de disminución de la visión que no se corrigen con lentes, y a continuación, uno de los comentarios que le hago a mis pacientes frecuentemente es que los ojos no llegan solos al consultorio, los ojos vienen con el cuerpo. Por ese motivo, es importante que el oftalmólogo conozca todos los antecedentes del paciente: hipertensión arterial, diabetes, enfermedades del colágeno, etc. Además de otros antecedentes críticos del ojo, como se mencionaron anteriormente, como son el glaucoma, la miopía, desprendimientos de retina, etc. De esta forma, el oftalmólogo puede hacer un análisis completo y llegar al diagnóstico, o sea, hacer una aproximación al diagnóstico. Doctor, ¿esas personas que utilizan lentes sin necesitarlos? Bueno, es un mal hábito. Realmente aquellas personas que necesitan lentes son los únicos en los cuales está indicado. Únicamente, nada de comprar en los buhoneros unos lentes porque yo creo que veo mal, por ejemplo. No es una buena práctica. De hecho, en los países desarrollados eso no ocurre. Pero bueno, entendemos que nos ajustamos a nuestra realidad, pero la recomendación más sana es ir al oftalmólogo. Los malos hábitos, rascarse los ojos, secárselos con un paño muy fuerte, ¿qué nos pueden ocasionar, por ejemplo? Bueno, ¿Qué debemos evitar, doctor, además, para este la salud comentario visual? es muy interesante porque muchas veces los familiares dicen: mira, doctor, es que esta persona se frota muchísimo los ojos, pero probablemente ese síntoma para nosotros es muy importante porque nos puede llevar a una aproximación de un proceso alérgico, ¿ok?, donde es muy frecuente encontrarlo en la población general, porque lo más frecuente en la alergia es el prurito o la picazón, lo cual se llama popularmente, y podemos colocar tratamiento efectivo para este tipo de lesión conjuntival. Vamos entonces a la consulta con todos los pacientes que están a través de la cuenta de Twitter @entrenoticiasgb. La Negrita dice: mi esposo tiene antecedente de glaucoma, él no la posee, mi hija puede padecerla. Sí, como dijo la doctora Martínez, el glaucoma es mayormente prevalente después de los 40 años, o sea que la nena todavía tiene chance de no sufrir la enfermedad, sino luego de los 40 años. El usuario Nene nos dice: tengo 45 años y veo bien, pero tengo 2 días que tengo que enfocar 2 veces para ver el cel mientras estoy acostada. ¿Qué edad tiene? No dice, 45 años, Ok. sí, hijo, la edad. La edad es sumamente importante porque ya luego de los 40 años comienza el proceso que todos conocemos como presbicia, que es la pérdida del enfoque a visión cercana en aproximadamente 33 centímetros. El paciente tiende a alejar, ¿ok?, y nos damos cuenta inmediatamente que ya el paciente no ve bien de cerca. Aparte de ello, cuando hay poca luz, como es el caso del que nos envió el Twitter, la presbicia se incrementa. Entonces, es preferible en aquellos casos usar tu lente necesario para ver de cerca acompañado de buena luz, que es la recomendación más generosa que se puede dar. Daniler González: tengo un chalazion en el párpado inferior. La única solución es la cirugía, ¿puede dañarme la vista? Bueno, el chalacio es un motivo de consulta muy frecuente, tanto en niños, adolescentes y adultos. Lo importante es saber cuál es el factor de riesgo para el chalacio, si el paciente tiene una blefaritis, si el paciente no tiene bien corregido una metropía o si el paciente tiene algunos problemas de superficie ocular. Realmente el chalacio no le va a lastimar la calidad de visión y el chalacio generalmente su tratamiento es quirúrgico siempre y cuando no esté infectado secundariamente. Si está infectado secundariamente, necesitamos colocar antibióticos y luego que el proceso se enfríe, hacer el drenaje del chalacio. Esto se confunde muchas veces, doctor, y disculpe, con la catarata. ¿Por qué? Bueno,
Sí y no. Existe una cultura popular en los venezolanos donde le dan diferentes nombres a cosas que realmente son distintas. Por eso es el beneficio de estos programas. El chalacio es una entidad totalmente diferente a la catarata. El terigio es una entidad totalmente a la catarata que también le llaman como carnosidad. Pero claro, ya nosotros en la consulta estamos, digamos, conocemos ya lo que quiere decir el paciente y vamos llevándolo de la mano para ver cuáles son sus síntomas y cómo podemos resolver el problema. ¿Y por qué se forman Eh, estas carnecitas allí, estas carnosidades en los ojos? Sí, hay un factor hereditario muy importante y el otro son los rayos ultravioleta. Todos los habitantes que vivamos en zonas tropicales tenemos una alta prevalencia de la aparición del terigio. Fíjense que en Canadá y en Estados Unidos prácticamente no existen. Y nosotros podemos ver que en Venezuela son sumamente populares estas carnosidades o terigiones que se ven en el segmento anterior del ojo. Sorielis Joana, me operaron de niña de estrabismo, luego de chalación. También tengo el ojo seco y ahora me tiembla el párpado todo el tiempo. Ok. Un Bueno, montón de cosas que tiene. la cirugía de estrabismo es una cirugía fabulosa, con unos resultados extraordinarios. Los pacientes quedan completamente derechos luego de la culminación de la cirugía y su rehabilitación. Eso no significa que no te puedan aparecer otras enfermedades oftalmológicas, como es el caso de chalacio. Y en relación a tus síntomas de resequedad, evidentemente es importante evaluar qué tanto está comprometida tu película lagrimal para iniciar el tratamiento con lágrimas artificiales. Y en el caso del temblor del párpado es sumamente frecuente, es un movimiento involuntario de los músculos de los párpados y generalmente están muy relacionados a ansiedad. Rosa Margarita Maciel, me gustaría se tocara el tema de la degeneración progresiva de la mácula. Gracias. Wow, eso es un tema maravilloso, ¿ok? Quizás la enfermedad de la mácula es una de las enfermedades más frecuentes en nuestros pacientes ancianos. Quizás en Latinoamérica no es tan frecuente como en Europa, pero estamos llenos de pacientes con enfermedades maculares como es la degeneración macular relacionada con la edad. La mácula es el sitio más especializado del ojo donde podemos ver los colores, podemos leer y podemos ver en 3D. Evidentemente, si esa mácula se enferma, el trastorno visual es sumamente importante. Claro. Inclusive, estos pacientes ancianos se operan de cataratas y la rehabilitación visual no es completa porque tienen enferma la mácula. Por eso es que es importante hacer un examen oftalmológico completo. En relación a la degeneración macular, tenemos actualmente tratamientos extraordinarios, como son los antiangiogénicos, para poder disminuir la inflamación de la mácula en caso de que tenga una membrana neovascular. Ahora bien, se comentó en el segmento anterior que existen tratamientos no medicamentosos, como es el caso del aceite de pescado, el pescado de color azul y el uso de vegetales verdes que contengan pues muchísimas pigmentos como es la luteína y la zeaxantina, los cuales van a dar un soporte no medicamentoso al manejo de la degeneración macular relacionada con la edad. Ayuda entonces a la degeneración. Sí. Carolina Ramírez, ¿podría informar si hay algún avance para la neuritis óptica? Bueno, habría que ver en qué estatus está el diagnóstico de la neuritis, ¿ok? Existen reglas universales para el manejo de la neuritis óptica. Hay que saber o intentar conocer cuál es la causa de la neuritis óptica y en relación a la causa podemos determinar el tratamiento. ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos la revisión bibliográfica encontramos que a veces las causas de la neuritis óptica es desconocida y en este caso a veces colocamos tratamientos no específicos. Y la otra causa bien importante de la neuritis óptica es la esclerosis múltiple. En este caso, los estudios complementarios como la resonancia magnética cerebral son sumamente importantes para dar un diagnóstico preciso y sobre ese diagnóstico iniciar tratamiento. De todas maneras, el tratamiento con esteroides es hoy por hoy el tratamiento de elección, tanto por vía endovenosa como vía oral, y luego la observación de cuál es la recuperación de la visión de este paciente, siempre y cuando para conocer si existe alguna enfermedad de base que no sea la causa de la neuritis óptica. Ruth nos pregunta, buenos días, yo sufrí un accidente con mi perro, me arañó el ojo y me operaron, pero hay días que siento como arena dentro del ojo. ¿Por qué le sucede eso a este usuario? Ruth, sería ideal saber qué cirugía te hicieron. Si la cirugía fue muy traumática, pudiste haber tenido un ojo abierto, que efectivamente es una emergencia oftalmológica, quirúrgica, donde hay que suturar los diferentes tejidos que se encuentran comprometidos.
Si esto es así, generalmente se puede generar una cicatriz en la córnea y aún Porque lo acompaña con una sonrisa. Pon lo mejor de ti y demuestra que tienes valores. Demuestra que quieres a Venezuela. Globovisión. Te queremos, Venezuela. Seguimos con Entre Noticias. Continuamos con Entre Noticias, seguimos en compañía del doctor Julio Rojas, médico oftalmólogo. Con él estamos conversando sobre las enfermedades más frecuentes en el ojo y por supuesto dándole respuesta a todos los comentarios que nos llegan a través de la cuenta de Twitter @entrenoticiasgb. M. Torres pregunta, ¿se puede operar la miopía? Sí, Sí se y puede con operar. excelentes resultados. Luis Jiménez, ¿qué es el Tobradex? Me lo colocaron cuando me dio conjuntivitis. El Tobradex es una mezcla de tobramicina y esteroides, el cual debe ser indicado exclusivamente por oftalmólogos. Ya la doctora Martínez hizo algunos comentarios acerca de la combinación de antibióticos y esteroides. Lo más importante es no automedicarse y que el oftalmólogo sea quien lo indique. UR Carvagelino, he sufrido 2 craniotomías por cáncer cerebral. El ojo derecho me duele y siento muchas molestias. ¿Debo operarme? Primero consulta. Definitivamente con esos antecedentes hay que evaluarte muy bien para ver cuáles han sido las complicaciones luego de las 2 craniotomías. Como todos saben, la vía visual es cerebral, así que cualquier cirugía que de pronto se encuentre cercana a la vía visual puede tener algunos trastornos, hay que identificarlos y luego actuar en consecuencia. Rodolfo Antonio Blanc, ¿las personas que sufren de tensión arterial pueden sufrir glaucoma? Bueno, hace muchísimos años la hipertensión arterial era un factor de riesgo para pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. Los últimos estudios han demostrado que no, pacientes con hipertensión arterial o sin ella pueden sufrir de glaucoma primario de ángulo abierto. El usuario Tanionsky, ella pregunta, cuando fijo la vista en una hoja blanca, veo como telarañas negras. ¿Qué es esto? Yo me asustaría, pero le tengo miedo a las arañas, por ejemplo. Es importante consultar al oftalmólogo cuando vemos estos flotadores que científicamente se llaman miodesopsias, las cuales pueden tener diferentes formas y formas muy atípicas, mariposas, gusanitos, palitos, ceros, ¿ok? Y esto obedece a una condensación del vitrio, que es un gel que tenemos dentro del ojo, y en la medida que cumplimos años ocurre una condensación de este gel y empiezan a aparecer este tipo de artefactos que nosotros logramos verlos, bien sea en hojas blancas o en paredes blancas. Lo importante es que las miodesopsias no tienen problemas ni complicaciones oculares. Por acá otro de los comentarios, ¿el enrojecimiento de los ojos con carnosidad se puede corregir? También la pregunta de M. Torres, del usuario. Sí, y lo más frecuente es que la carnosidad es la causa del ojo rojo. O sea que operando tu carnosidad se van a resolver todos tus problemas. ¿El iris puede desprender el color? No, Falso. falso. Zoraida Calderón, esto bueno, es una consulta más larga, ya envía varios mensajes. Voy con el siguiente de Tony Acosta. Buenos días. ¿Cuál es la cura para el queratocono? ¿Se corrige o no se corrige? Además, ¿qué es el queratocono? Ok, el queratocono es una deformidad congénita de la córnea, o hereditaria más bien. Quiero comentarles que la córnea tiene una forma aproximadamente ovoidea y el queratocono es una anomalía congénita que hace que la córnea se coloque de manera triangular. Esto cursa con una miopía importante y un astigmatismo que muchas veces es irregular. Si bien es cierto que los pacientes pueden mejorar con lentes convencionales, la indicación formal del manejo de queratocono son lentes de contacto. Esa es la indicación formal a nivel universal. Si el queratocono está en unos estadios muy avanzados con opacidades corneales, pues evidentemente hay que pensar en un trasplante de córnea y hay otras opciones como los anillos intraestromales cuando la córnea está transparente y el astigmatismo no es tan grave que se puede corregir con anillos. Ángeles Borges, bueno, el ojo me llora solo a veces. ¿Qué debería hacer? Un saludo, esto pasa muchas veces. Sí, Nos llora un ojo. es frecuente. Más que todo por acá. Lo más importante cuando hay lagrimeo o hay epífora, que es a lo que se refiere la persona que está viendo el programa, hay que hacer una evaluación del sistema lagrimal, ¿okay? Porque es allí donde vamos a encontrar la respuesta
de por qué ese ojo está con el proceso de lagrimeo, bien sea cuando está expuesto a medios como los aires acondicionados de la oficina, del carro, cuando tiene muchas horas con la lectura. Cuando vayas a tu oftalmólogo, dile que por favor te evalúe el sistema lagrimal para ver por qué tienes ese síntoma. Doctora, hay personas que les sucede esto y van a la medicina que no deberíamos ir, Ujú. calientan una aguja y se pinchan allí en el hoyito. ¿Qué dice usted de Sí, esto? esto ocurre frecuentemente en procesos como los orzuelos o los chalaciones para drenar el contenido, pero claro, esto no es una cirugía en condiciones estériles de pabellón, con lo cual debería estar. Entonces, claro, esto está contraindicado, o sea, nosotros no debemos hacer Incluso el lagrimal, se ninguna pinchan el lagrimal. punción de ninguna parte de nuestro cuerpo, a menos que sea por una persona certificada y en este caso si es los ojos, un oftalmólogo. El usuario Nene dice, mi ojo izquierdo tiene más lagaña que el derecho, ¿qué gotas puedo usar? Bueno, en el caso de las secreciones unilaterales hay que descartar un proceso inflamatorio, bien sea infeccioso o no, y de acuerdo a eso colocar un antibiótico Vanessa tópico. Piñero, mi mamá presenta glaucoma y está perdiendo la visión, ¿qué le recomienda? Si hay una progresión de la enfermedad es porque el tratamiento no está siendo efectivo o el paciente no se lo está colocando. Entonces, el especialista en glaucoma se va a centrar con ese paciente, va a determinar qué es lo que sucede y le va a dar un plan de tratamiento. Leonel Delgado, ¿se pueden utilizar gotas vencidas pero selladas? Bueno, en estos momentos de nuestra Venezuela ha sido un tema que ha sido tendencia en el uso de medicamentos con fecha vencida en vista de nuestras necesidades y de algunos problemas de salud que ya los explicó la doctora Martínez. En mi opinión personal, yo prefiero utilizar los medicamentos que poseen fecha de vencimiento bien clara y después de esa fecha de vencimiento no utilizarlo. Ahora bien, si no tenemos otra cosa, como lo que está pasando actualmente, tendremos que utilizarlos. Alison Vilera, buenos días. Sufro diplopía y visión oblicua, post-ACV. ¿Puedo lograr recuperarme? La diplopia es visión doble, puede ser una al lado del otro o una encima del otro. Generalmente cuando tenemos problemas cerebrales que tocan los pares craneales, que son los responsables de los movimientos de los ojos, podemos tener lesiones que pueden ser transitorias o pueden ser permanentes. Es importante que consultes al oftalmólogo porque con diplopia no se puede llevar una vida normal, porque hay una gran tendencia a caerse y a tener accidentes. Jesús Granadino, él dice, en sintonía del programa, un saludo a mi papá Rafael Granadino que está de cumpleaños, son 76 años, feliz cumpleaños para este abuelito. Tecnología Tami dice, ¿es suficiente que la persona se conforme solo con el examen de una óptica? No. ¿Eso funciona? ¿Te acuerdas que cuando Para sacar los hicimos lentes, por ejemplo. la No. introducción del programa, efectivamente una de las causas que el paciente vaya a la consulta es por disminución de la visión? Esto puede ser por causa de lentes, pero si no lo es, ¿qué ocurre? El optometrista no puede resolverlo, lo tiene que resolver un oftalmólogo. Directamente, Thais Navas, sufro del llamado ojo seco, no Ujú. puedo maquillar, mis ojos constantemente lagrimean o se irritan. El ojo seco es una situación de verdad complicada, porque el paciente muchas veces no puede hacer ni siquiera vida social por el enrojecimiento, por el lagrimeo, por una cantidad de muecas que se hacen para tratar de disminuir la cantidad de síntomas inespecíficos del ojo seco. Hay que evaluar la película lagrimal y dar muchas recomendaciones. Si las lágrimas artificiales no funcionan, podemos utilizar la oclusión de los puntos lagrimales para que de esta manera la lágrima permanezca más tiempo dentro del ojo y no vayan síntomas. Hay dos comentarios en relación a la siguiente patología que voy a mencionar. Sufro de uveitis, ¿tiene cura? Y Félix Campo dice que síntomas presenta un paciente con esta enfermedad bilateral. Ok. Uveitis bilateral. Bueno, la uveitis realmente es un tema bien interesante, es bastante complejo. En pocas palabras, es una inflamación interna del ojo. ¿Ok? Tenemos uveitis anteriores, uveitis intermedias, uveitis posteriores y panuveitis cuando está involucrado todo el ojo. Hay que saber cuál es tu tipo de uveitis. La mayoría de las uveitis obedecen a enfermedades del cuerpo que repercuten dentro del ojo y hay que hacer un examen completo para saber si tú posees alguna de esas enfermedades. Atacar la enfermedad de base y con eso van a mejorar los síntomas de la uveitis. Sí se puede mejorar y curar la uveitis.